Y hola, ¿qué tal mi gente? Buenas y malas noticias para el Barça de cara a lo que va a ser el clásico este fin de semana. Y por un lado tenemos buenas noticias respecto al equipo en general y por otro lado acerca del propio técnico Hansi Flick. Y es que las noticias buenas van de cara a los jugadores que hemos recuperado y las malas van de acuerdo al tema de la sanción que ha recibido Flick. Aquí vamos a analizar ambos casos y vamos a hablar de ellos por separados y a dar nuestra opinión y qué es lo que ha ocurrido recientemente, porque hasta Laporta ha salido a hablar acerca de la sanción al técnico Hansi Flick. Y es que vamos con la primera noticia que me parece súper importante y vital de cara al clásico, y es que Rafinha está de vuelta. El jugador brasileño ya volvió a los entrenamientos el día de hoy con el club, eso sí, con la mira puesta directamente a lo que va a ser el clásico contra el Real Madrid. El jugador, hay que recordar que llevaba cerca de un mes fuera o fuera de las canchas o de baja, como le quieran llamar, desde esa lesión que sufrió en el bíceps femoral derecho luego de ese partido contra el Oviedo el pasado 25 de septiembre. En un principio, el club esperaba tenerlo listo para el derby en el Girona, o sea, el partido ante el Girona, pero su regreso se retrasó un poco. Sabemos que el tema de lesiones nunca se sabe, puedes tener un periodo esperado de resolución de esa lesión. Sin embargo, las cosas pueden cambiar y retrasarse o en algunos casos adelantarse un poco. Rafinha estuvo presente en Montjuic en ambos partidos, tanto en aquel partido contra el Oviedo como también en el reciente partido contra el Olympiacos. Y con su reincorporación a los entrenamientos el día de hoy, todo apunta a que puede jugar ese clásico, porque de aquí al partido contra el Madrid todavía quedan varios días más de entrenamiento en los que podrá ponerse a tono. Sabemos que puede que venga con muchas ganas Rafinha de cara a ese partido, ya que entre comillas podríamos llamarlo que o decir que es una auténtica pesadilla para el Madrid, porque tiene 5 goles y 2 asistencias en 4 clásicos jugados con el Madrid. En esta campaña ya ha marcado 3 goles y 2 asistencias que fueron previos a su lesión. Números que podrías decir, no son muchos, pero hay que tener en cuenta que ha tenido o ha estado fuera de varios partidos con el Barcelona. Además, recordemos que Rafinha fue el MVP la pasada liga y fue el máximo goleador de Champions con 13 tantos. Así que, obviamente, el regreso del brasileño es una, entre comillas, inyección moral o nos ayuda muchísimo de cara a ese partido contra el Real Madrid. Aún así, Flick no descarta que pueda estar en el banquillo todo el primer tiempo, lo que es Rafinha, y colocarlo, utilizarlo en el segundo tiempo. Mientras tanto, podría ir con Marcus Rashford, por ejemplo, que está aprovechando muy bien la ausencia de Rafinha, porque ya suma 5 goles y 5 asistencias en 12 partidos. Y está consolidado como uno de los jugadores más determinantes que tiene el equipo, precisamente porque tanto Rafinha como Lamine Yamal han tenido un buen tiempo lesionados, al igual que ahora Lewandowski y el propio Ferran. Pero hablando de Ferran, este es otro jugador con el que tenemos muy buenas noticias. Y es que es una opción para ser titular. Ya regresa y también está entrenando con el equipo. De hecho, para los que hayan visto el partido contra el Olympiacos, se habrán percatado que Ferran estaba en el banquillo. Aunque no jugó ni un minuto, obviamente el técnico lo tenía ahí en el banquillo porque de cierta forma puede servir como moral y demás para el equipo. Recuerden que lo de él no era tanto una lesión como tal, sino que tenía algunas molestias, tenía una sobrecarga muscular y prefirieron mantenerlo o darle descanso estos encuentros. De hecho, apunta directamente a la titularidad contra el Madrid, sobre todo por esa baja clave que tenemos con Robert Lewandowski. Y considerando que lo de él no era una lesión como tal, sino más bien que le dieron descanso por el tema de una sobrecarga que tenía o que se sentía con algunas molestias, es un jugador que puede entrar directamente a jugar el partido. De hecho, es el Pichichi del Barça en liga con 5 tantos. Y en el último clásico fue bastante determinante porque metió 3 asistencias en la victoria del 4-3 ante el Madrid. Por ende, va a ser un efectivo clave de cara a ese clásico y es una muy buena noticia que Ferran vuelva. De hecho, hasta ahora los rumores apuntan a que Flick podría alinear a Ferran como falso 9 acompañado por Rashford y Lamine Yamal, mientras que Rafinha podría esperar su momento en el banquillo para ingresar en el segundo tiempo. También los jóvenes Tony Fernández y Dro
completaron el tridente ofensivo de los últimos partidos, por ejemplo contra el Olympiacos, que son jugadores de las canteras, han demostrado que pueden responder y por qué no, podrían dárselo algunos minutitos en el primer tiempo y pues preparando todo para que Rafinha ingrese en la segunda parte. En el mediocampo, alguien que para mí va a estar sí o sí es Fermín López, que ha recuperado su sitio tras primero la lesión de Dani Olmo y segundo ese partido que se hizo contra el Olympiacos, que fue espectacular. Además, también estaba de baja Gavi, Ter Stegen, ambos con lesiones de larga duración, además de Lewandowski, Joan García y Dani Olmo, por ende, eh, está bastante claro, diría yo, lo que puede ser esa alineación en esa zona del campo. Además, se ha tenido noticias últimamente del tema Dani Olmo y su lesión, y todo apunta a que está muy cerca de volver. Quizás esta misma semana podría ya reincorporarse a los entrenamientos y, por qué no, ser una opción ante el Madrid, tipo los últimos 20 minutitos, últimos 30 minutitos del partido en caso de necesitarlo. Y ahora vamos, para cerrar el video, a hablar de pues algo que sí me parece mala noticia, y es la mala noticia del video, y es el tema de la sanción de Hansi Flick. Ojo, es mala noticia dependiendo de cómo lo tomemos, pero vamos a hablar de ello. Hoy llegó a los despachos ya del Barça la noticia o la decisión que ha tomado el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, donde rechazó el recurso presentado por el Barça tras la expulsión de Flick en la jornada 9 ante el Girona. Recordemos que Flick recibió doble amarilla por protestar en tiempo añadido y por los gestos considerados desaprobatorios hacia el árbitro Gil Manzano. Se sabe que el tiempo de sanción que tendrá que cumplir Flick es de un partido, lo que significa que no podrá estar presente en el banquillo contra el Real Madrid. Una sanción que, si bien es leve, también podríamos decir que es bastante inoportuna, porque qué suerte que la sanción es justo contra el máximo rival, el Real Madrid. Se supone también que el Barça ha hablado y han dicho que van a apelar hasta las últimas instancias, incluso ante el propio Tribunal Administrativo del Deporte, alegando que no hay ninguna cámara que demuestre que de verdad Flick hizo esos gestos hacia el árbitro. Y es que han salido algunas imágenes donde, al parecer, el momento donde le sacan la segunda amarilla a Flick, como que no son gestos hacia Gil Manzano, sino hacia uno de sus jugadores, a los que les estuvo dando indicaciones una y otra vez, y el jugador no le prestaba atención. Al final Flick se ha frustrado con el jugador y ha hecho ese gesto. Hay una cámara, me parece a mí, que enfoca como a uno de los jugadores, no recuerdo si era Fermín, con el que Flick estaba hablando. El tema está en que aquí queda la duda. Ahora, también les digo, hemos tenido suerte de que solo es un partido luego del corte de manga que ha hecho Flick como motivo de frustración por esa expulsión que él considera injustificada. Además, el presidente Laporta, obviamente, él tiene que darle respaldo a sus jugadores, al entrenador, al equipo. También le dio apoyo total a Flick, diciendo lo siguiente: rompo una lanza a favor de Flick. Es humano, puede tener una reacción así. Se arrepintió de inmediato, pero forma parte de la pasión del fútbol. Esto fue lo que dijo Flick, y además esto fue lo que dijo Laporta, perdón, y además quiso añadir que las críticas al colegiado Gil Manzano por su falta de tacto. A ver, tuvimos suerte de que Gil Manzano no agregó lo del corte de manga en el documento, porque allí sí que le hubieran caído hasta 2 o 3 partidos a Flick. Pero pues nada, tuvimos la mala suerte de que justo lo suspenden contra el Real Madrid y aquí no se puede hacer absolutamente nada. Lo que sí habría que ver es el tema de los árbitros y a algunos que tienen como su forma o sus favoritos, podríamos decir. Porque hay un video donde Xabi Alonso va y le recrimina directamente al árbitro, y con palabras que no son adecuadas, y el árbitro no le saca ni a la amarilla. Porque a Flick, por hacer esto que entre comillas se ve como que es hacia el jugador, no hacia el técnico, hacia el árbitro. Y aunque fuera hacia el árbitro, tampoco fue que le hizo un montón de insultos o le hizo algo así grave al árbitro. O sea, Xabi Alonso le fue a decir directamente un montón de cosas al árbitro y no le sacan amarilla, pero acá a Flick, que hizo unos gestos que tampoco fueron falta de respeto. Aquí no hablo del corte de manga, hablo del gesto por el que le sacaron la segunda amarilla, que fue así como, vaya. Esto le sacan amarilla. La verdad es que no entiendo la delicadeza de los árbitros, y últimamente se les está dando
mucho, pero mucho poder dentro de la liga. Se sabe que el que va a dirigir ese partido en el Bernabéu va a ser Marcus Zorc en caso de que esa apelación del Barça no prospere. Que a ver, soy muy culé y lo que sea, pero estas apelaciones nunca favorecen a quien las ha hecho. Al final nunca se cambia la decisión, así que lo más probable es que Flick no vaya a estar. Zorc ya ha dirigido 2 partidos la temporada pasada tras la expulsión de Flick y pues aunque con resultados bastante adversos podríamos decir ante el Leganés y el Atlético. Aún así, Flick mantiene un balance perfecto en clásicos, tiene 4 victorias en 4 partidos con 16 goles a favor y 7 en contra, lo que es un promedio de 4 goles por partido ante el Real Madrid. Quiere igualar la marca de Pep, que es el único técnico del Barça que ganó sus primeros 5 partidos directos contra el máximo rival, el Real Madrid. Déjame en comentarios qué te parece esta excelente noticia de que finalmente vuelvan Ferran Torres y Rafinha, y también qué opinas de el partido de sanción que le han dado a Hansi Flick. ¿Te parece justo? ¿Te parece injusto? ¿O crees que se le debió dar más días? Nos vemos en la próxima.